¿De qué forma se puede tener multiprocesamiento en la actualidad? Pues una de estas es el paralelismo y consiste en tener varias CPUs trabajando simultáneamente destruyendo la carga computacional. Pregunta número 2. Realiza el diagrama de capas de un sistema operativo, señale sus módulos y sus funciones. Pues sus módulos son módulo de usuario, módulo de programa, sistemas operativos y módulo del hardware. El módulo de usuario es una persona autorizada para utilizar un sistema informático. En el módulo de software vamos a encontrar las instrucciones de la máquina. En la tercera parte del sistema operativo vamos a encontrar el módulo de intérprete o mandato shell, módulo de servicio llamada al sistema, módulo de núcleo. Y en el módulo de hardware, conjunto de elementos físicos, materiales que contribuyen a un sistema informático. ¿De qué forma se realiza la activación del sistema operativo? Pues en el proceso B, en un instante determinado, se solicita la atención del sistema operativo. ¿De qué forma se realiza la activación del sistema operativo? Se solicita la atención del sistema operativo cuando éste entre en ejecución y salva el estado en el bloque de control del proceso A. Seguido se realiza la tarea solicitada. Una vez finalizada esta tarea, entra en acción el planificador, un módulo del sistema operativo que selecciona el proceso B para ejecutar. La activación del sistema operativo solamente se realiza mediante el mecanismo de interrupciones. ¿Cuál es la parte del BIOS que verifica el computador al encenderlo? Lo inicia el POS, Power On Cell Test. ¿Qué información contiene el BCP, bloque de control de procesos? Pues contiene información de identificación, el estado del procesador, información de control de procesos, punteros para estructura de los procesos en cola o anillo y comunicación entre el proceso. ¿En qué se diferencian el estado de la CPU y el estado del proceso? El estado de la CPU es el encargado de enviar mensajes al proceso y el estado del proceso es el resultado final de haber un cambio que se haya iniciado. Pregunta número 7. Realiza el diagrama de estado en un proceso para un sistema sin memoria virtual. Se observan tres grandes módulos. Realiza el, dia Realiza el diagrama de estado de un proceso para un sistema sin memoria virtual. Se presentan tres estados. El primero, se observa que hay un solo proceso en estado de ejecución. Segundo, del estado de ejecución se pasa al estado bloqueado. Y tercero, del estado bloqueado se pasa a estado listo. Todas estas transacciones están coordinadas por el sistema operativo, lo que implica la ejecución del mismo en muchas transacciones. Pregunta número 8. Realiza el diagrama de estado de un proceso para un sistema con memoria virtual. En este diagrama se muestran los estados de los procesos de listo o bloqueado pueden suspenderse. El objetivo de la suspensión es dejar suficiente memoria a los procesos no suspendidos para que su conjunto reciente tenga un tamaño adecuado para que evite la hiperpaginación. Pregunta número 9. ¿Es posible que un sistema con memoria virtual funcione sin área de intercambio? ¿Por qué? Sí puede funcionar un sistema con memoria virtual funcione sin área de intercambio. Pregunta número 9. ¿Es posible que un sistema con memoria virtual funcione sin área de intercambio? ¿Por qué? Sí es posible que funcione sin área de intercambio, porque la memoria virtual maneja un orden jerárquico de niveles de almacenamiento entre los que se mueve la información dependiendo de la necesidad de la misma de un determinado instante. Pregunta número 10. ¿Qué ocurre con un proceso nuevo cuando en un sistema sin memoria virtual se determina la memoria RAM? No se abre porque el sistema operativo divide la memoria principal en segmentos y asigna a cada uno de los programas que se está ejecutando en un instante determinado. Al haber espacio en libre de memoria, este no abre o en caso extremo se reinicia. Pregunta número 11. De dos ejemplos de tarea que realizan en modo núcleo y en modo usuario. En modo núcleo está el gestor de procesos y gestor de memoria, que por eficiencia se pueden enviar correos electrónicos o un archivo, y en modo usuario son aquellos procesos asociados a un determinado proceso. Ejemplo, enviar correo electrónico o un archivo. Pregunta 12. Cuando el conjunto reciente de un proceso es igual a la imagen de memoria, cuando ambas se encuentran realmente almacenadas en memoria. Pregunta número 14. ¿Qué ocurre cuando el conjunto de trabajo es diferente al conjunto reciente de un proceso? El objetivo del sistema de memoria virtual es intentar que la información que está usando un proceso en un determinado momento y que también es llamado conjunto de trabajo. Este residente en memoria principal, o sea que el conjunto de residente del proceso contenga a sus conjuntos de trabajo. Pregunta número 13. ¿Qué ocurre cuando el conjunto de residente de cada proceso activo es pequeño? Cuando el conjunto residente de un pequeño se hace pequeño en un determinado valor, ya no representará adecuadamente el presente o futuro conjunto, lo que tiene como consecuencia es producir muchos fallos de página. Pregunta número 15. La imagen de memoria de un proceso solo puede tener un segmento de código
uno de datos y uno de pila. El momento típico de imagen de memoria de un proceso, cuenta con un número fijo de segmentos de tamaño variables que son el texto o código, los datos y la pila. Número 16. ¿Qué son señales? ¿Quién las genera y quién las recibe y cómo se entiende? Una señal es una interrupción al proceso y que puede ser generada por un proceso o el sistema operativo. Las puede recibir un grupo de procesos que ha de tener su propia unidad y se entiende con ocurrencia en determinadas ocasiones. Ejemplo, el desbordamiento de datos, ejecución de un código incorrecto. Pregunta número 17. ¿Qué son interrupciones? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe y cómo se entiende? Una interrupción es un mecanismo que permite ejecutar un bloque de instrucciones, interrumpiendo la ejecución de un programa y luego restablecer la ejecución del mismo sin afectarlo directamente. De este modo, un programa puede ser interrumpido temporalmente para atender alguna necesidad urgente del computador y luego continuar su ejecución como si nada hubiera pasado. Estas pueden ser generadas por dispositivos de entrada como el teclado, escribir en pantalla, leer y escribir archivos, excepciones de un programa, interrupciones de reloj, excepciones del hardware, son recibidas por la CPU, advierte, recibe una señal de interrupción, suspende temporalmente el proceso actual almacenada en memoria RAM. Un bloque con toda la información necesaria para restablecer posteriormente la ejecución del programa si este procede. Pregunta número 18. ¿Qué son excepciones? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe y cómo se entiende? Una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa y que requiere la ejecución de un fragmento de código situado fuera del flujo normal de la ejecución. Son generadas por el hardware o el software. Son recibidas por el software o sistema operativo. Se entiende como una creación de un registro de excepción que contiene información sobre la excepción generada. Si existe un manejador para la excepción generada, el sistema operativo transfiere el control a dicho manejador. En caso contrario, aborta la ejecución del proceso. Pregunta 19. Pregunta 19. ¿En qué se diferencian los procesos huérfanos de los procesos zombies? Explicamos el proceso padre. Es el proceso que de los inicios. Por ejemplo, si se está tecleando órdenes en el shell, el shell es un proceso y cualquier orden que usted ejecute también lo será. De este modo, cada proceso que ejecute tendrá como proceso padre a su shell. El proceso huérfano es un proceso que permanece en ejecución pero su padre ha muerto. El proceso zombie, también llamado proceso difunto, es un proceso que ha completado su ejecución pero que todavía tiene una entrada en la tabla de procesos. El proceso padre puede leer el estado de salida del proceso vivo ejecutando la llamada del sistema while. Luego el estado de zombie es eliminado. Pregunta 20. ¿Qué comparten y no comparten todos los hilos de un mismo proceso? Comparten y no comparten lo mismo: espacio de memoria, variables globales, archivos abiertos, procesos hijos, temporizadores y señales de semáforo. Pregunta 21. Si el estado del proceso es en ejecución, ¿dónde se encuentra almacenado el estado del procesador? Se encuentra en el registro de estado, PSW. Pregunta 22. ¿Cuál es el estado de un proceso padre de acuerdo al estado de sus hilos? Según su estado está en listo, en suspendido, en bloqueado, bloqueado y suspendido, listo y suspendido. ¿Cómo es posible que un proceso tenga 4 hilos y 2 de ellos estén en estado en ejecución? Hilos sincronizados. ¿Cuándo ocurre un buffer overflow y cuándo un state overflow? El buffer overflow determina causas que hacen que un programa presente un problema en su ejecución, porque deberá generarse una interrupción, de forma que el sistema operativo trate de dicha causa. Ejemplo, las operaciones aritméticas cuando estas sobrepasan valores ilógicos. Y el state overflow es un desbordamiento de la pila, significado la memoria de la máquina no dispone de espacio suficiente para realizar ciertas tareas. Pregunta número 25. ¿Cómo se llama el conjunto de variables que recibe un proceso durante su creación? De dos ejemplos. Recibe el nombre de entorno del proceso. En ella vamos a encontrar el nombre, el estado, si es booleano, y el tipo de sesión.